Un estudio del Departamento Nacional de Planeación reveló que la marihuana es la droga que más consumen los colombianos. En el 2015 el narcomenudeo movió 6 billones de pesos y coloca a Colombia ya no solo como un país productor, sino también como consumidor. Para conocer detalles de este informe me acompaña Gabriel Cifuentes. Él es director de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP. Bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Claudia, a ti y a toda tu audiencia. Hablemos de este informe. ¿Qué más nos revela? Este informe que recientemente publicamos en el Departamento Nacional de Planeación buscaba entender cómo se habían transformado las dinámicas del narcomenudeo a partir de un estudio muy complejo que hicimos del narcotráfico a partir de los 70s hasta el día de hoy. Queríamos demostrar cómo los actores que hacen parte de la cadena responden a las dinámicas económicas del mercado. Por ponerte un ejemplo, en los años 70s y 80s, la cadena total, desde la producción, comercialización, distribución, incluso al detal, estaba concentrada verticalmente en los carteles colombianos. Los carteles colombianos concentraban desde la producción de la mata hasta la distribución en las calles de Estados Unidos, con rentabilidades de casi 2.800%. ¿Cómo funciona ahora este mercado? Hoy por hoy, después de los golpes que ha dado la fuerza pública, después del aumento de los costos en la cadena de distribución y del auge de carteles en México y en Europa, han ido disminuyendo la porción de participación de los carteles colombianos en la cadena de comercialización y distribución, lo cual los ha obligado a comenzar a buscar mercados lucrativos como puede ser el mercado colombiano. Hoy por hoy las mafias y los carteles colombianos ya no controlan toda la cadena de distribución, sino solo producción y distribución al mayorista. ¿Eso no quiere decir que aunque ya no existan los grandes carteles, no siga la distribución a gran escala? La distribución sigue a gran escala, pero nos hemos venido a dar cuenta con evidencia cómo carteles extranjeros han comenzado a ocupar los segmentos más rentables del negocio, obligando a los carteles colombianos a buscar en el mercado interno salidas también para los productos. ¿Debe preocuparnos además que ya no solo pasamos de ser productores, sino también consumidores? Sí, efectivamente, el mito de que Colombia la producía y la consumían en otros países se terminó. Colombia fácilmente, según estudios del Ministerio de Salud, ha duplicado el número de consumidores en los últimos 20 años. Y a pesar de que solo 1,17% de la cocaína que se produce en Colombia se queda en el mercado interno, el número de consumidores va en aumento. ¿Tenemos la distribución por regiones, por edades? Tenemos la distribución por regiones, por edades. Nos preocupa muchísimo el hecho de que vemos el aumento en población joven. O sea, más temprana edad. Más temprana edad. Como lo ha definido el fiscal general de la Nación, hay una operación Troya. Para abrir los mercados están utilizando a los jóvenes, no solo vinculándolos en los diferentes delitos asociados al tráfico y distribución de drogas, sino también generando espacios para aumentar el mercado cerca de los colegios, en las estaciones de transportes, en los brownies, en los brownies. Y lo más preocupante de estas bandas que operan en las ciudades, pero no solo, sino también en las zonas rurales, es que estas bandas controlan no solo el negocio del tráfico de estupefacientes, sino también otra serie de actividades ilegales asociadas como la extorsión, el hurto de celulares, de bicicletas, el fleteo, los delitos como homicidio, lesiones. Y el estudio identifica cómo en un punto donde opera una de estas bandas, la proliferación de otra serie de delitos es también preocupante. Dependiendo del tipo de droga, las regiones varían en su consumo. Por ejemplo, en materia de cocaína, lo que es Antioquia, Atlántico y Meta tienen niveles de consumo preocupantes. Lo que es marihuana, el eje cafetero y el éxtasis, especialmente Risaralda y Bogotá, tienen tasas de consumo elevadísimas. Pero algo más preocupante que muestra este estudio es que el consumo no es solo algo recurrente en las zonas urbanas, sino que también en las zonas rurales. Aproximadamente el 15% de los consumidores están en zonas rurales o rurales dispersas, es decir, aproximadamente 200.000 consumidores están en zonas rurales. Cuando uno mira los números comparados con el consumo en ciudades, hay una gran diferencia, pero si tú miras la prevalencia, es decir, el número de personas per cápita que en un año consumen drogas, la prevalencia del consumo de cocaína y de bazuco, por ejemplo, es igual en las ciudades que en las zonas rurales.
Finalmente, ¿presenta el estudio algunas recomendaciones? Las recomendaciones son varias, pero lo que queremos hacer a través de la formulación de políticas es entender que este no es un fenómeno exclusivamente del narcotráfico, es un fenómeno que está afectando nuestras ciudades y nuestros hogares. Segundo, que hay que entender el problema del consumo como un problema de salud pública. Hay que dejar de entender esto como un problema que únicamente se combate a través de acciones policivas. Por decirte un ejemplo, en Risaralda y en el Quindío, 2 de cada 3 capturas son por este delito y eso le cuesta al Estado 210.000 millones de pesos al año. Si nosotros no comenzamos a entender que hay que hacer un trabajo preventivo para que los jóvenes no consuman y atender al consumidor a partir de una óptica de salud pública, vamos a seguir generando estos círculos viciosos que nos han traído a hoy a un país que está consumiendo mucho más de lo que consumía. Y finalmente, anteriormente. de acuerdo a la profesión y a lo que maneja, ¿hay preocupación en torno al posconflicto y a lo que se viene con estas zonas de preagrupamiento? El estudio no hace un análisis frente a lo que sería el posconflicto, pero sin duda con el posconflicto vamos a tener mayor información sobre cuáles son las zonas donde hay mayor concentración de cultivos, cuáles son las rutas, y eso sin duda le va a permitir a la fuerza pública actuar de manera mucho más eficiente y contundente contra las bandas que operan en las zonas rurales del país. Pues Gabriel, muchísimas gracias No, por Claudia, habernos a ti. acompañado, por el resultado de este estudio preocupante además para los colombianos. Pero estamos a tiempo de actuar. Así es, muchísimas gracias y A una ti. feliz tarde.